tenemos aquí con nosotros a Francesc Miralles. Hola, Francesc, Hola, muy muchísimas gracias. buenas. Pues estaba aquí recogiendo cosas para decirte, muy feliz de estar con vosotros y nada, pues contento de compartir esta media hora con todos los que nos van a escuchar y hablar del Ikigai, de todo lo que se te ocurra. Perfecto, pues vamos al lío. ¿Qué es el Ikigai? Pues el Ikigai se traduce como propósito de vida, misión personal, el motivo por el cual te levantas de la cama y sería pues aquello que de hecho, especialmente en estos tiempos, después de la reflexión que hemos tenido durante todo este largo periodo de pausa y de pandemia, yo diría que es una aspiración natural del ser humano, ¿no? Que es tener una vida con sentido, que aquello que haces resuene en ti y tenga un impacto positivo en el mundo y te sientas realizado con eso que haces. Nada más y Nada nada más y menos. nada Y menos, nada pero menos. ese es un trabajo que puede llevarnos toda una vida a realizar, ¿sabes? O sea, no es algo que se vaya a conseguir de hoy para mañana, sino que yo diría que un camino. Y de hecho, un ikigai en la vida es buscar tu ikigai y irlo renovando, porque las prioridades van cambiando, las personas van cambiando y el mundo va siendo distinto en cada etapa de nuestra vida, según las personas que nos acompañan, dónde estamos, cuando ya agotamos una etapa empieza otra. Entonces es un proceso dinámico, de hecho. Estamos hablando, en cierto modo, de una transformación profunda, Exacto. totalmente. De ahí me Es una gust- transformación que empieza, digamos, en el por qué, en lo que Simon Sinek diría el why, Ujú. y que puede afectar a todo, a nuestros hobbies. Quizás a veces el Ikigai empieza siendo una afición y eso luego va cogiendo cada vez más espacio y a veces acaba siendo una profesión y acaba siendo una razón de vivir, ¿no? Pero siempre empiezan por cosas pequeñas. Pensemos que grandes pianistas, el mejor pianista del mundo que se cree que es Lang Lang, que es Ujú. chino, pues su Ikigai empezó con 4 añitos viendo un capítulo de Tom y Jerry en el cual el gato estaba tocando cierta pieza de un Ujú. compositor húngaro al piano y cuando él vio esto dijo, yo quiero tocar este instrumento. En ese momento no sabía que eso iba a llenar toda su vida, ¿no? Pero empieza siempre por algo muy pequeño. Ujú. ¿Cómo empezó tu Ikigai precisamente? Porque en la descripción que he hecho tuya, brevísima, has hecho de todo en la vida, has tocado miles de actividades, has viajado yo creo que por todo el mundo. ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Cuál es tu propósito? Que supongo que también cambiará a lo largo de la vida. Sí, mi propósito ha ido cambiando a lo largo de la vida. Hubo 10 años, yo diría entre los 19 entre los 17 y los 28 años, como 10 años, donde mi único propósito era viajar. Y cualquier trabajo que yo hiciera y el dinero que yo ganaba, dando clases, traduciendo, trabajando de camarero, repartiendo pizzas con moto, todo el único sentido que tenía mi vida en ese momento era coger trenes, ir a visitar amigos, ir a países donde no había estado, hacer fotos, llenar cuadernos de viaje con experiencias y eso era para mí lo más importante del mundo y lo único que tenía un sentido. Luego, pues surgió una pasión por la educación, por dar clases, pero también eso tuvo un tiempo en el cual yo me di cuenta que enseñando idiomas, pues sí que me gustaba el trato con los alumnos, pero que era algo muy repetitivo, que al final Mm, si dabas las mismas materias a 20 grupos y al año siguiente lo mismo, pues llega un momento que eres una especie de robot dando los mismos contenidos, ¿no? sí. Entonces, de ahí me fui al mundo de la edición, entonces hice un máster, un posgrado para ser editor. Allí descubrí que me gustaba mucho la idea de editar libros, de trabajar descubriendo tendencias, autores Ujú. y trabajé de traductor también y finalmente como autor. Y tuve un Ikigai como escritor durante mucho tiempo y aún lo tengo en parte, pero hoy en día quizás lo que sería la atención a las personas que están buscando su camino es casi más importante para mí que escribir, en el sentido de ayudar a los otros, ¿no? Encontrar su ikigai. Ujú. Ahí va yo ahora. La gente que nos está escuchando y la que nos está viendo va a pensar, si ya es complicado encontrar el propósito en la vida, o eso creemos, porque cuando empiezas a profundizar un poco te das cuenta de que es más fácil de lo que pensábamos en algunas ocasiones. ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me organizo todo lo que me está pasando en este momento y más con la época que nos ha tocado vivir?
Yo diría, no hay un mismo camino para todo el mundo, sino que, a ver, el más obvio sería cuando hablamos de los 4 círculos del Ikigai, Ujú, el primero es lo que amas, ¿no? Entonces, yo diría que la forma más fácil y más directa de conectar con aquello que puede ser el centro de tu vida es preguntarte de todas las cosas que tú haces, cuál es la que más te resuena, porque habrá una que te hará más feliz que las otras, ¿no? ujú, Entonces, hay diferentes métodos para medirlo. Yo diría que el más sencillo es lo que proponía el autor de Flow, que es que aquello que nos hace felices, aquello que es importante para nosotros, aquello que puede ser tu Ikigai, es lo que nos produce una sensación de fluir con la actividad hasta el punto que desaparece el tiempo, desaparece el espacio, nos olvidamos del pasado, del futuro, de los problemas. Entonces, cuando tú amas mucho una cosa, yo siempre pongo el ejemplo del instrumentista de jazz que está improvisando con su clarinete, ¿no? Pues en ese momento que está en trance, ujú, él no sabe si ese solo está durando 1 minuto o 2 segundos y no sabe si está en Nueva York o está en el salón de su casa, ¿no? Porque se funde totalmente con su actividad. Y eso es lo que les pasa también a los buenos meditadores, ¿no? Que consiguen una integración total con el entorno. Entonces, ese sería un signo muy evidente de que aquello que tú haces realmente te puede aportar todo el sentido que necesita tu vida y eso puede ser tu Ikigai. Luego también puedes mirar a tu elemento, ¿no? Que sería el segundo círculo, aquello que se te da especialmente bien, que estás dotado, que la vida te ha puesto en el mundo para hacer eso, ¿no? ujú. A veces nos empeñamos en hacer una cosa y la famosa frase de John Lennon, ¿no? La vida es aquello que nos pasa mientras nos empeñamos en hacer otros planes, ¿no? Y hay personas que se han pasado mucho tiempo intentando recorrer caminos que en realidad no era el suyo y no estaban atentos a señales de la vida que te dicen, no, pero si tú eres necesario aquí. Entonces, también es interesante ver dónde te ha colocado la vida y dónde tenemos más capacidad de ayudar y de hacer el bien a los demás y de influir, ¿no? En el mundo. Eso sería otra. Y luego, para personas que están muy desconectadas, que están muy confundidas, pues un método que se utiliza es revisar la infancia porque los Mm, niños tienen muchos menos filtros que nosotros o ninguno, según lo jóvenes que sean, ¿no? Y ver en esa época qué nos gustaba hacer, a qué nos gustaba jugar, si teníamos una lista de deseos, si había algo que realmente teníamos un camino que iniciamos de algo que nos salía espontáneamente y luego eso se perdió. Pues ahí sería otra forma, ¿no? Básicamente estos 3 caminos. ujú. Has dicho una frase que me ha parecido esencial y has dicho dónde nos ha colocado la vida. Somos de una generación, tú, yo y mucha gente que nos escucha, donde se nos enseñó o se nos inculcó, estudia, fórmate, sé grande, que trabaja, que llegarás muy lejos. Y la vida nos ha demostrado que lo que creían nuestros padres bueno para nosotros ha sido la mayor mentira del universo. Los nacidos en los 60 y en los 70 creo que somos de las generaciones más vapuleadas en este sentido de la historia de la humanidad. Entonces me parece muy interesante porque muchos de nosotros somos precisamente víctimas de dónde nos ha puesto la vida por creencias que ya no eran reales, ya no obedecían a la verdad. Ujú. Sí, a ver, los padres nos transmiten esos consejos pensando en lo que fue bueno para ellos, ¿no? O en Mm, lo que a ellos les dijeron que tenían que hacer, pero está claro que la conciencia ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, especialmente en la generación de nuestros padres, o sea, en la generación de los que trabajaban en los años 60, 70, 50, ¿no? Pues mm, lo importante era el salario, ¿no? Que tú trabajabas de cualquier cosa, recibías un sueldo y con eso pagabas el alquiler, la escuela de los niños, la comida y unas posibles vacaciones y cambiar el coche. sí. Vale. Y la actividad daba igual. O sea, tú podías hacer el trabajo más aburrido del mundo, podías ser un chupatintas, para entendernos, Sí, sí. haciendo algo horroroso durante 40 años, pero si eso daba para pagar lo que había que pagar, pues eras un hombre o una mujer de bien, ¿no? Ujú, Y mantenías a tu familia y etc. Todo eso ha cambiado y sobre todo ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? Con la generación de los millennials, ya el salario no justifica en absoluto hacer una vida que a ti no te motive. Por lo tanto, hay muchas, sobre todo las personas que son talentosas,
ujú, que se han formado en algo muy específico, que tienen profesiones con mucha movilidad, como sería un diseñador, como sería gente que trabaja en los ámbitos de Internet, personas que están en el mundo del marketing, de la comunicación, de la imagen, quizás lo que sería más moderno. Estas personas están siempre cambiando de un lugar al otro, porque lo que buscan, más allá de un sueldo, es que les llene lo que hacen. O sea, que esos mensajes que están transmitiendo, ujú. ese valor que están aportando, les haga crecer como personas y aporte un bien al mundo, ¿no? En ese sentido estamos en un paradigma totalmente distinto. Y nuestros padres o nuestros abuelos, claro, venían de una filosofía, de una experiencia de carencia, ¿no? De supervivencia de la posguerra, Mm. y era normal pensar de esta manera. Y ahora yo creo que es normal pensar de esta otra, ¿no? Es lo que toca adaptarnos o morir. Hay una cosa, Francés, que contáis al principio de vuestro libro de Ikigai, y es la experiencia que tenéis en Japón con estos superancianos, y nos explicas sus condiciones para llegar a esta longevidad, es decir, desde la alimentación, desde ese propósito, ese Ujú. Ikigai, su vida en las comunidades, en cómo se relacionan, cómo interactúan. Y yo me pregunto si los occidentales tenemos que adaptar a nuestro propio sistema esa forma de vida suya para llegar a esta longevidad y con esa motivación, o cómo debemos hacer, buscamos nuestro propio ikigai independientemente de cómo estos japoneses han conseguido esa longevidad y ese bienestar. No, es totalmente adaptable en el sentido que es cierto que no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad, ¿no? O sea, vivir en contacto con la naturaleza ya en sí es más saludable y estimula la longevidad que no hacerlo en el centro de una ciudad contaminada, viviendo en un lugar muy pequeño, Ujú, con poco ejercicio físico, comiéndolo todo empaquetado, pues normal, ¿no? Pero podemos trasladar las principales claves de estos ancianos de Ogimi a cualquier vida, porque al final son 4 o 5 cosas que tener en cuenta, ¿no? La primera sería, como bien has dicho, la alimentación, ¿no? Ya, de hecho, en Japón hay esta regla del 80%, no solo en Okinawa, que la gente come siempre un poco menos del hambre que tiene. ujú. Con lo cual, ese poquito de hambre que se guardan para la siguiente comida hace que vivan de manera más ligera, que las digestiones sean más ligeras también, que muchas enfermedades que tienen que ver con la obesidad, con la acidez, con lo que es una alimentación inadecuada, que es más lo que necesitamos, ya no las tienen. Y también su propio tipo de dieta tiene muchas menos grasas que la nuestra. Para ellos comer carne es unas tiritas que van encima de un lecho de verduras o de arroz Sí. y que igual suman 50 gramos y para nosotros pues es ir a tomar un chuletón. Bueno, eso pues tenerlo en cuenta, ¿no? Una alimentación más ligera, no atiborrarnos, que sea variada, ¿no? Con todos los colores. Luego, ejercicio físico diario, que más que estar en un gimnasio en las máquinas, es lo que dicen, ¿no? Tan típico que es absurdo coger el coche para meterte en un gimnasio. Más vale que te vayas a pasear o a correr, ¿no? Pues Totalmente. vivir al aire libre lo máximo posible, que esto es lo que hacen allí, ¿no? Porque están sincronizados con la luz solar. Se levantan por la mañana muy pronto, salen fuera, trabajan en el huerto, se van a dormir cuando oscurece. Entonces, estar expuestos a la luz y hacer un ejercicio suave, aunque sea un paseo cada día, no sé, 6.000 pasos o lo que tú te... Mm. también sería una segunda clave. La tercera sería vivir sin estrés, lo menos posible, y Esa sobre todo sin ya. estrés tecnológico, ponerle horarios al ordenador, al teléfono móvil, a la tablet, momentos de desconexión en los cuales puedes hacer vida realmente analógica, ¿no? De hablar con tus amigos, hablar con tu familia, con tu pareja, coger un libro de papel, salir a pasear, ¿no? Y no estar todo el día estresado delante de la pantalla, porque ese es un estrés que igual es de baja intensidad, pero es continuo, ¿no? Entonces, si tú Mm. estás todo el rato pendiente de los WhatsApps que entran, de los mensajes, de los tweets, pues al final estás en un estado de alerta permanente, que eso lo que genera es mucho cortisol y no es nada bueno para la salud, no ayuda a la longevidad. Mm. Cuarto sería buenas relaciones con los amigos y con los vecinos, ¿no? O sea, tener un círculo protector de personas con las que tú puedes compartir, a las que puedes proteger, a las que puedes recurrir
que para ellos es muy importante, ese sentimiento de clan, ¿no? Formar tu propio clan. Y el quinto sería pues tener un ikigai, ¿no? Tener algo que te salve en los días malos y que dé argumento a tu vida, ¿no? Que realmente mañana cuando te levantes digas, bueno, quizás el día será una lata porque tengo que hacer esto y esto y esto y esto, pero va a haber esta cosa que me hace mucha ilusión. Ujú. Te estaba escuchando ahora lo de ser más analógicos y lo voy a hilar con uno de tus proyectos que sé que tienes para primavera, que es Ikigai para jóvenes, Sí, para creo adolescentes. que, creo que es el 3 de marzo, así que sale el libro, sí. Correcto. Entonces, me gustaría que nos hablaras, porque tengo dos preguntas ahí. ¿Cómo vas a trabajar o cómo os habéis planteado este libro? ¿Cómo te has planteado este libro de este Ikigai para adolescentes? Y por otro lado, ¿es compatible trabajar el Ikigai de toda la familia al mismo tiempo? Aunque cada uno tengamos nuestro propósito, ¿puedes ayudar a tu hijo adolescente con ese Ikigai o es una labor individual que tiene que hacer cada uno? Individual y grupal, porque hablando se entiende la gente y las familias donde hay buena comunicación es más fácil que florezca el ikigai de los hijos. O sea, en una familia que el padre y la madre están siempre delante del televisor o del móvil, poco desarrollo se va a hacer ahí, ¿no? Pero si en la mesa charlan, si salen a pasear, si Mm, conversan sobre lo que quieren hacer y el niño o la niña dice, mira, pues me está interesando la pintura, últimamente me gusta el diseño, charlamos de ello, nos vamos a una exposición, vemos un libro, pues todo eso se puede fomentar grupalmente, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer los padres con sus hijos es escucharles, preguntarles, ver qué te dicen, ver qué necesitan y ampliar ese ancho de onda, ese interés que a veces nace de una manera muy sutil, como lo que hablábamos de Lang Lang, ujú. pues darle posibilidades pues, para que pueda desarrollarse y que pueda equivocarse, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos estado en cursos, en caminos que luego hemos visto que no era el nuestro, ¿no? Yo recuerdo de adolescente haber ido a clases de pintura y no estaba especialmente dotado yo. A mí todos los monigotes me salían, me salían igual. Ent- y lo pasaba bien, pero ya veía que ese no era mi Sí. talento para entregar a la humanidad, que aún así está bien hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, al final se aprende por prueba y error, con mucha conversación, mucha escucha. Entonces, mm, y eso vale tanto para una familia como para un grupo de amigos. Si tú tienes amigos que son realmente buenos conversadores, ellos te ayudarán a desarrollar aquello que tienes en mente. Ujú. Perfecto, tomo nota, porque era una de las cosas que me había preguntado gente que sabía que iba a hablar contigo y me decían, bueno, pues y tienen hijos, entonces era como, ¿cómo hacemos esto? Que Pero creo, hablen con ellos, hablen con ellos. exacto, ha quedado clarísimo. Bueno, junto a este libro Ikigai, que no sé por qué edición debéis de ir ya, yo tengo la 12 creo, o algo así, Ahora va por la 15, por va la por la 15. 15. Vale, hay un libro que yo descubrí a raíz del máster que estoy haciendo, que no lo conocía, es curioso, y es precisamente el método Ikigai. Y es un Sí, libro que a mí me está ayudando muchísimo, sobre todo porque es todo lo que explicáis en Ikigai, pero con tus ejercicios, con tus reflexiones, con tu propia experiencia. Entonces, a mí me gustaría, curiosidad periodística, si te has sometido a tu propio método. sí, eso es interesante porque mira, el método Ikigai nace 2 años después del libro Ikigai, porque como el libro ya se había traducido a 30, 40 idiomas muy pronto, ahora hoy día tiene 60, nos escribían muchos lectores y muchos nos decían, el libro nos gusta mucho, es muy inspirador, pero nos gustaría hacer ejercicios, nos gustaría algo práctico. Entonces, hablando con Héctor, nos dijimos, bueno, vamos a hacer uno que solo sea práctico, que cada capítulo se estructure a través de los ejercicios y que cada viaje en tren en una estación que Ujú. tendrá un nombre simbólico, pues sirva para trabajar un aspecto de ti mismo. Entonces nos pusimos a hacer método Ikigai y a medida que hacíamos los ejercicios los íbamos practicando con nosotros mismos, o yo con Héctor o él conmigo, o los Ujú. dos, y veíamos los resultados que nos daban y de hecho, haciendo este libro, aprendimos mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Fuimos los primeros usuarios del. Es increíble. Yo con el libro este, como se dice por aquí, le hemos dado 2 vueltas ya, lo he hecho ya 2 veces, Está muy en bien, en ¿no? di en di Muy en buena diferen estudiante. en diferentes, o sea, además en diferentes momentos, en 6 meses creo que lo he hecho 2 veces, y la verdad es que Fantástico. cuando lo terminas, la primera vez dije: "Ya está, lo tengo todo claro", y cuando evoluciona dices: "Ostras, tengo que Voy volver a a hacerlo". repasarlo. Sí, porque necesito
perfeccionar cosas o incluso aparecen otras necesidades que al principio no estaban ahí. Si Muy te bien. parece, me gustaría comentar contigo algunos aspectos de este libro. La regla de las 10.000 horas. Creo que es un concepto súper útil, sobre todo Sí, para los tecnológicos que tenemos tanta prisa por tener productividad, ganancia y ser todos maestros en todo. Explica a la audiencia sí. de qué va lo de las La 10.000 regla de las horas. 10.000 horas, que fue postulada por un periodista británico en un libro que se llama Fueras de serie, se llama Ujú, Malcolm Gladwell, es un cálculo que él hizo cogiendo diferentes genios de distintas épocas y actividades. Y entonces hizo una estimación de cuántas horas hay que dedicar a algo para ser un verdadero maestro, para ser un genio, ¿no? Entonces se fijó en personajes como Mozart, los Beatles, Bill Gates y algunos más, ¿no? Entonces él calculó 10.000 horas, ¿no? Que esas 10.000 horas, pues hay gente que las hace en su juventud dedicándose solo a eso, ¿no? Como los Beatles cuando vivían en Alemania y daban 3 o 4 conciertos al día. Y hay personas que lo hacen a lo largo de su vida y que llegan a la maestría, pues, cuando son seniors, ¿no? ujú. Entonces, la regla de las 10.000 horas lo que nos dice es que el talento es muy abundante, la persistencia mucho menos. O sea, hay mucha más gente genial que no desarrolla nunca su talento que no personas con la obstinación de día a día ir avanzando en un mismo camino. Eso es mucho más raro, ¿no? Con lo cual, para que se dé realmente una vida que pueda colocar el Ikigai en el centro y que podamos iluminar a muchísimas personas con nuestro trabajo, el talento tiene que ir de la mano de esas 10.000 horas, que habrá días que tendremos ganas de hacerlos y otras que no, ¿no? Pues eso es como Mm, una maratón. De hecho, en esa formación, en ese camino de perfeccionamiento, habrá días que preferiríamos hacer otras cosas. Y sí. ahí es donde se demuestra quién necesita cumplir con su destino y quién no. Ujú. Otra de las cosas que me ha sorprendido y que como dicen en Argentina me reventó la cabeza, es algo que en Occidente creo que nos cuesta mucho, es lo de dejar ir y lo de Ujú. dejar y lo de soltar. Es decir, Sí, en el libro y en el método explicáis que no pasa nada por dejar ir cosas y por soltar gente o que en este momento no te aporta en tu vida y no te favorece en tu camino. y no solo personas, ¿eh? Dejar ir personas, dejar ir Emociones. épocas, emociones, responsabilidades. Fíjate lo que le está costando a Trump dejar ir su presidencia. Bueno, es Le que está costando, ¿no? sí, 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 este no lo sacan de ahí, me parece a mí que ni los geos, ¿no? sí, Entonces, en realidad, se trata de tener una visión amplia de la vida con todos los cambios que tiene. O sea, cuando estudias un poco el budismo, lo primero que aprendes es la impermanencia, que nada es para siempre y que ujú, ese coche que tú te compras nuevo, que estás tan orgulloso de que está impecable, pues al día siguiente alguien ya pasa por el lado, lo raya y al cabo de un tiempo se estropea. Y así es todo, ¿no? Hay personas que entran en nuestra vida, tienen un cometido para ciertos meses, años, por una época, luego los caminos divergen, entonces hay ujú. que dejar ir, hay que desear lo mejor a todo el mundo y yo diría, no sé, vivir con este espíritu nómada de que vamos transitando de una parte a otra y no aferrarnos a las cosas ni a las personas, ¿no? Porque aferrarte igual a sufrir, ¿no? Cuando tú quieres que todo permanezca igual en un mundo tan loco como este, donde todo se viene abajo y luego nacen muchas otras cosas, un taoísta te diría que está siempre nadando contracorriente, Ujú, porque la esencia del mundo es el cambio, la destrucción, el renacimiento. Entonces, aquí quien lo pasa bien es quien sabe, como los buenos luchadores de judo, ¿no? Aprovechar la fuerza del contrario y ponerla a tu favor. Y dice, bueno, pues ahora esta persona ya no me llama. Bueno, pues será que no toca ya compartir cosas. Vamos a ver quién aparece en mi vida, ¿no? Y ser un poco más, ir más ligero de equipaje por la vida y no aferrarnos tanto a las cosas. ujú. Otra reflexión que me gustó y me gusta más, la leo muchas veces, dices algo así como que a través de lo que no te gusta, Ujú. llegas a lo que te gusta. Y en esa Sí, sociedad que estamos en el hedonismo absoluto de solamente voy a hacer lo que me gusta, pues también chirría un poco. sí, pero esto solamente voy a hacer lo que me gusta, es una trampa, ¿eh? O sea, el otro día lo hablábamos en una charla de estas terapéuticas y una persona llamó para preguntar, ¿qué pasa si odias tu trabajo? ¿No?
Entonces, yo le dije, examínate, porque es que la pasión no está en un tipo de trabajo, una cosa, está en la persona. Entonces, si vemos a los grandes genios y genias de la historia, esta gente eran capaces de entusiasmarse con cualquier cosa. Ujú, Entonces, si tú, no sé, trabajas en la cocina de un restaurante y no eres capaz de hacer con amor una tortilla o lo que haya que hacer, tampoco sabrás entusiasmarte con una gran obra de arte o con otra cosa que hagas, porque eso es la manera tuya de relacionarte con tus acciones y con el sentido que tienen esas acciones, ¿no? Por lo tanto, las personas que dicen es que no me gusta nada de lo que hago, pues quizás lo primero que deberían hacer es examinar con qué espíritu se enfrentan a esas actividades, ¿no? Fijémonos en los monjes zen, ujú, que todo lo hacen con extremo amor, ¿no? Cuando limpian el suelo, cuando sirven el té, cuando doblan la servilleta, cuando se barren las hojas de un patio, ¿no? Cada cosa que se hace tiene una enorme trascendencia. Y ujú. de hecho, la belleza de las cosas está tanto en servir un café como en una conversación con alguien que lo está necesitando, como en un cálculo matemático, son maneras, ¿no?, de viajar con el mundo. Entonces, si tú tienes la pasión encendida, cualquier cosa que hagas la harás con pasión e incluso, aunque sea algo que puede ser insignificante, tú le vas a dar un nuevo sentido. Y eso es lo que te permitirá luego llegar a cosas mucho más complejas. Claro, es que esto de la pasión lo voy a hilar con otra de tus reflexiones sobre los talentos, porque nos pasamos mucha parte de nuestra vida formándonos, que la formación está muy bien, que no estoy diciendo que no, y buscando aplicaciones, programas informáticos, cosas que nos ayuden a desarrollarnos, a llegar más lejos. Si escribes, quiero llegar a más clientes. Cuando al final te das un poco, te olvidas de que el talento lo tienes tú y los talentos están dentro de ti. Sí, Y con sí, sí. este método te das cuenta de que dices, ostras, si siempre he tenido yo la llave, ¿por qué no soy capaz de descifrar para qué estoy dotada, que para algo estaré dotada, y aplico eso en mi Mm. profesión? ¿Qué hago buscando fuera lo que a lo Sí, mejor tengo yo? sí, porque hay una obsesión con el éxito que en realidad es una obsesión por la audiencia. Lo podemos tipificar así. Ujú, La persona que pone una foto en sus redes sociales y tiene 1000 likes, le viene un subidón. Un mm. editor amigo mío me dice que el like es una droga dura. Y Totalmente. quien pone una foto o una canción o algo que le parece significativo y solo tiene un par de likes, se siente pobre y triste, ¿no? Con lo cual hemos hecho depender totalmente del reconocimiento de cosas tan absurdas como alguien que igual le clica a lo que hemos publicado y ni lo ha leído y ni lo ha No. mirado. Igual ha pasado por el streaming, ha hecho clic y ya está, ¿no? Mm, Entonces, hacer depender el éxito personal de la audiencia, de si llegas a mucha gente, si llegas a poca, es una esclavitud muy peligrosa, porque además es contraproducente para crear. El creador lo que necesita es aislamiento, lo que necesita es ser dueño de su propio universo, tanto si creas una novela, como si creas un proyecto empresarial, como si es algo humanitario, da igual. Lo que tú hagas ha de nacer de tu sentido, no de si vas a tener tantos apoyos o tantos seguidores o tanto X, ¿no? Con lo cual, si tú estás siempre pendiente de los me gustas, de que te lo compartan, entonces te vas a bloquear, porque al final no estarás trabajando desde el interior de tu creatividad, sino desde lo que tú crees que el mundo quiere. Y ahí se van a crear cosas muy superficiales que al final, paradójicamente, no van a gustar a nadie tampoco. mm. Ahora que estás hablando del tema de los likes y tú que has estado y estás muy vinculado con el mundo editorial, con agencias literarias, y en este programa nos escucha y nos ven muchísimos autores, por favor, desmitifica que los likes no son ventas, que las editoriales no No, van a la caza de likes, porque hay un montón de gente absolutamente desmotivada pensando si no bueno, tengo hay 30.000 varias cosas seguidores. que se pueden comentar sobre esto. Mira, si tú anuncias un libro en Facebook, por ejemplo, Ujú, y, y ahí tú lo anuncias, ¿vale? Y hay 100 personas que te siguen, que le ponen un like y ponen comentarios. Ay, ujú, la tasa de conversión se calcula que es un 1%. En realidad te mm, estás vendiendo un libro, tal cual. ¿no? Uno. Sí. Y ese uno igual lo venderías más fácil en lugar de tanto rollo poniendo la foto y escribiendo el post, llamando a tu amigo y decir, oye,
que ya está aquí el libro, ¿eh? Léelo. Tócame, Sí. tócame. Sí. Eso por un lado. Por otro, hay gente con enorme éxito que no tienen ni siquiera redes. Y yo te puedo poner un caso personal que me pasó. O sea, yo en mis aventuras editoriales he tenido varios seudónimos por Ujú, razones X, ¿no? Yo tuve un seudónimo que se llama Alan Percy, ujú, que escribió un libro que le puse ese nombre raro, porque era un libro raro de título, que se llamaba Nietzsche para estresados. Y entonces, primero que necesité como 4 años para que algún editor quisiera publicarlo, porque decían que lo veía muy raro, lo de Nietzsche para estresados, ¿no? Cuando se publicó, el libro se reeditó en español 10 o 12 veces y fue número uno en Brasil y en Grecia de libros de no ficción. Y Alan Percy nunca tiene nunca, no tiene ni página web, ni tiene redes sociales, ni tiene nada. La gente lo compraba porque les parecía útil, se lo recomendaban unos a otros y nunca se utilizó ninguna red social y a día de hoy se sigue vendiendo ujú, y esa persona, si la ponemos, saldrá su nombre en las librerías, ¿no? ujú, Pero, por lo tanto, hay que desvincular mucho lo que es la promoción en redes del éxito de un producto artístico, que puede ser una canción, una película, un libro. Porque el éxito en estos ámbitos es muy misterioso, funciona mucho por el boca a oreja. Si yo termino de leer un libro y me gusta mucho, pues igual inmediatamente lo regalo a uno de mis mejores amigos. O cuando estoy en una reunión lo explico y me apasiona y la gente toma nota y lo va a buscar, ¿no? ujú, Entonces, creo que hay que desmitificar que un autor... Mira, el otro día, por ejemplo, me pidió una entrevista un autor de la India, de Instagram, y yo vi ujú. que tenía 40.000 seguidores, ¿no? Que es mucho en Instagram. Sí. A la hora de entrevista se conectaron 8 personas. ¿Qué quiere decir? Que el 99% eran robots que esta persona habría comprado, no sé, Mm, habría pagado por... Por lo tanto, fíjate hasta qué punto es poco fiable, ¿no? Todo esto. mm. Sí, sí, Lo importante es el valor de lo que tú estás haciendo. estoy completamente de acuerdo. Además, como sabes, yo trabajo en redes sociales con autores y es lo primero que decimos. No, bueno, un ejemplo más cercano, Carmen Mola. No sabemos si es un señor de Oviedo, una señora de Asturias. Igual sí lo sabemos, ¿eh? Habrá gente que lo sepa, no lo sé. No hay redes sociales y ahí está, vendiendo lo más grande. Lleva ya 4 o 5 meses. Quiero decir, y no sabemos exactamente quién es, ni de dónde sale, ni creo que lo sepamos. O sea que, como bien dices, desmitifiquemos esto de los likes y de, porque la gente tiene una especie de angustia vital por este éxito efímero del que tú hablabas, ¿no? Del subida a drogadura, el subidón este de, ostras, me han dado un like. Pues mira, sí, pero no has vendido un libro. Ujú. Volviendo al Ikigai, ¿habéis empezado un curso de Ikigai ahora? ¿O ¿Ha empezado Sí, ya? lo hicimos durante Navidad, la Ujú, promoción. Se cerraron las inscripciones el día de Reyes, el 6 de ujú, enero, y lo hacemos cada trimestre, lo hacemos con cada estación, ¿no? Ahora ya los alumnos de invierno ya lo están haciendo y a finales de marzo pues empezaremos a anunciar el de primavera y la primera semana de primavera pues vendrán nuevos alumnos. Es un curso que tiene 40 lecciones en vídeo, algunas filmadas en Barcelona, otras en Tokio, que es donde ujú. vive Héctor. Héctor, sí. Cada vídeo tiene un ejercicio en un PDF y luego hay un directo al mes de 2 horas con nosotros para las dudas, para testimonios. Se ha creado una comunidad muy bonita de todo esto. Ujú. Yo lo recomiendo. Yo no he tenido el placer de hacerlo, pero por falta de tiempo, ya le dije a Bueno, Francesc que en mayo, o sea, en primavera, me van a tener ahí con un el placer. Ikigai. Estaré encantada. Y no me gustaría, Francesc, que te fueras de aquí sin que nos hablaras de estos proyectos para primavera. Hemos hablado del Ikigai para adolescentes, pero creo que había otro libro también en ciernes. Sí, sí. Son libros que están hechos hace mucho tiempo, algunos, o que iniciaron su recorrido, en el caso de esta novela, como 20 años atrás. Yo iba en un Ujú, avión y descubrí en una revista Time una historia sobre un ex policía japonés que estaba retirado, o lo habían retirado un poco antes de tiempo por algún problema de salud, y que llevaba muchos años viviendo arriba en un acantilado, en una cabaña, vigilando con unos prismáticos a los suicidas, porque es un lugar de Japón predilecto de los ujú, suicidas. Luego hay una película sobre un bosque que está lleno de ropa y tal. No, este es un lugar que hay una caída en vertical. Entonces este ujú, hombre en aquel momento había salvado cientos de personas, aún está vivo y ha salvado muchas más. Entonces, su ikigai, su razón de ser, es
vigilar si hay algún solitario que va por ahí con poco equipaje y paseándose por los riscos, invitarlo a su cabaña a tomar un té, darle conversación, hacerle reír, sacar dulces de su Ujú. infancia para reconectar con cosas bonitas. Y no, me gustó tanto esta historia que durante muchos años la estuve preparando con una autora, se llama Ángeles Doñate, la Ujú. hicimos juntos, explicamos la historia de este hombre, la trasladamos a California para que se entendiera mejor el tipo de personas que iban allí y se llama Un té para curar el alma. Y Pues este saldrá estaremos en marzo también. Pues estaremos atentos. A mí ya me has Qué bien. conquistado, o Ya te sea he que conquistado. sí, a mí ya me has conquistado, o sea Y que sin redes, ¿eh? ya Charlando. ves, el poder de la comunicación. Pues antes de terminar la entrevista, porque no te queremos robar más tiempo, tú que te mueves en este ámbito de la motivación, la espiritualidad, el mundo literario, ¿a quién nos recomiendas que entrevistemos y que nos podría ayudar y que Sí, podría también arrojarnos luz con sus mira, obras y con su te discurso? recomendaría mucho a un autor que es mi bro, somos como hermanos espirituales, que se Andrés llama... Pascual. ¿Ya lo has entrevistado? No, lo he entrevistado, pero en plan literario, no en No, pero plan ahora tiene un libro exacto. que se llama Incertidumbre Positiva, Es que al decir tu bro, digo, ya sé quién es. que habla de los tiempos en los que estamos y de cómo Ujú, podemos desapegarnos de las seguridades y ver la oportunidad en todo lo que está sucediendo. Él es uno, Andrés Pascual, que quizás ujú. ya has entrevistado, y también mira, te voy a recomendar dos Andréses. El Vale. otro Andrés es Andrés Martín Asuero, Ujú, que trajo el mindfulness a Hispanoamérica. Él es alumno directo de John Kabat-Zinn, que es el que creó el mindfulness a partir de todas estas ideas de Thich Nhat Hanh y todo eso en un hospital de Nueva York. Y Andrés Martín, que tiene muchos libros y es muy respetado, es el que trajo la esencia del mindfulness para el público hispano. Y es un hombre muy interesante que te recomiendo que lo entrevistes. Si necesitas contactos, pues yo te pongo en contacto con todos ellos. perfecto, pues te voy a hacer caso con los dos Andrés, porque a Andrés Pascual lo entrevistamos, pero con el libro, la novela literaria, no con Sí, el. Entonces, como son dos cosas diferentes, podemos repetir. Además, es un placer siempre hablar con Andrés. Y es con muy el segundo simpático. Andrés también hablaremos. O Sí, sea que en este caso, tus deseos y tus recomendaciones las vamos a tener más que en cuenta. Pues, Francesc Miralles, muchísimas gracias. Ha muchas gracias a sido ti. un placer. Deciros que encontráis toda la información que queráis sobre nuestro invitado de hoy en su página web, francesmiralles.com. Lo pondré también en las notas del programa para que lo tengáis. Y yo recomendaría que no os perdierais su muro de Facebook porque es espectacular y sus columnas en El País. La verdad es que dan un chute de energía semanal Oye, muy pues importante. Frances Miralles, muchas muchas gracias. gracias. Un Hasta placer muy cuando grande estar quieras. contigo. Un Hasta cuando tú beso. quieras. Beso.